Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor que nuevamente estamos acá en sintonía con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. En esta tarde vamos a estar trayendo nuestro estudio bíblico. Como toda la semana habitualmente estamos dando nuestro estudio para que usted como creyente, usted como seguidor a esa audiencia que me sigue fielmente toda la semana, estoy orando para ustedes, para que Dios lo bendiga y Dios lo ayude en esas necesidades que ustedes tengan. Dios les conteste conforme a su voluntad. Así, hermanos, vamos a saludar a nuestra iglesia Jehová Jireh. Bendiciones a todos sus hermanos, a mis hermanos en la fe. Vamos a estar anunciando la dirección de nuestra iglesia. Nuestra iglesia Jehová Jireh está ubicada en el 229E de la calle 118 en la planta baja. Si anda buscando un lugar y no tiene dónde ir a adorar al Señor, te invito para esta semana. Estaremos adorando al Señor a las 11 de la mañana, domingo, hasta las 12:15 estaremos ahí adorando al Señor. Así que está invitado, toma la nota, la dirección de la iglesia, para si no tiene un lugar, allá estaremos y te esperaremos. Dios te bendiga, bendiciones. Así, hermanos, vamos también a anunciar el estudio que vamos a dar. Nuestro estudio bíblico está en el capítulo 4, versículo 12, y vamos a estar hablando, vamos a estar comentando cuando Jesús principia su ministerio a los 30 años. Jesús comenzó su ministerio terrenal allá en Galilea. Alabado sea tu nombre. Así, hermanos, vamos otra vez a darle un anuncio a nuestra iglesia. Nuestro pastor de la iglesia Jehová Jireh es José Ortiz, y yo como maestro que voy a estar explicando esta clase, o su hermano Octavio Díaz. Bendiciones a esa audiencia que fielmente me mandan saludos, me estimulan para que yo siga adelante. Su estímulo para mí es de mucha ayuda. Alabado sea tu nombre. A esa audiencia que en Centroamérica y Sudamérica también me saludan, bendiciones para todos ustedes, y a esa audiencia en el Caribe, bendiciones para todos. Estoy orando por todos ustedes para que Dios lo proteja, Dios lo bendiga y Dios lo guarde, y Dios le conteste las peticiones de su corazón conforme a su voluntad. Alabado sea tu nombre. Le envío un saludo a mis amados hermanos en mi iglesia Jehová Jireh. Bendiciones para todos. Alabado sea tu nombre. Estaremos juntos el domingo, si Dios quiere, a las 11 de la mañana. Así, amados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Nuestro estudio bíblico está en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Vamos a estar hablando en el Mateo capítulo 4, versículo 12 hasta el versículo 17. También vamos a estar hablando en Mateo capítulo 13, el versículo 1 hasta el 9, y versículo 18 y versículo 23 del capítulo 13. Alabado sea tu nombre. Así, vamos, hermanos, que el tema de nuestro estudio es la proclamación del reino. Alabado sea tu nombre. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo comenzó a predicar allá en Galilea. Vamos a estarle dando lectura a algunos versículos que están acá. En el versículo 13, 12 del capítulo 4 de Mateo, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Así, hermanos, vamos a hacer una oración para que estemos comentando y estemos predicando y estemos enseñando las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, Padre santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos y te glorificamos, Padre. Ahora te pido, Señor, esa audiencia que está ahí, Señor, esos oyentes que están, a esos amigos, a esos hermanos, bendícelos, Señor. Dale discernimiento espiritual para que ellos puedan, Señor, captar el mensaje. En el nombre de Jesús te lo suplico. Yo paso un carbón encendido por mis labios, Padre, y quítame a mí y ponte tú,
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, habla a través de mi vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, amados hermanos, que cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, lo comenzó en Galilea, y cuando Jesús comenzó a predicar la palabra, se dice que Juan el Bautista estaba preso. No vamos a estar hablando de Juan el Bautista, sino vamos a estar hablando cuando Jesús principia su ministerio terrenal. Jesús comenzó su ministerio a los 30 largos años de su vida. Bendito sea tu nombre. Dice que Mateo 4:12 vamos a estar hablando, y dice la palabra, como le estuve leyendo, vamos a hablar y enseñar texto bíblico que vamos a estar enseñando. El texto para los textos para este estudio están en Mateo 4:12, 13, capítulo 13, 1, 9, versículo 18 y versículo 23. En Lucas 11, 14, 20 también vamos a estar comentando. Dice la verdad, nuestra verdad central dice, Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios, alabado sea tu nombre. Estamos hablando de Dios Hijo, de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, alabado sea tu nombre. Dice la palabra en Lucas 11, versículo 14, en el versículo clave de este estudio. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Oiga eso, hermano. Las personas que son mudas, la gente dice, él es mudo, vamos hermanos, pero las palabras me dicen a mí que Jesús echó un demonio que era mudo en el cuerpo de un joven, de un adolescente, alabado sea tu nombre. Dice la palabra que aconteció después que Jesús echó este demonio de mudeza que no hablaba, que salido el demonio del muchacho, él habló, o sea que el mudo habló. Después que Jesús echó, oiga eso, este joven en su vida nunca había hablado, tenía un demonio de mudeza, y vino Jesús y lo liberó al muchacho. Y después que el demonio de mudeza salió, entonces el muchacho habló. Alabado sea tu nombre. Y la gente se maravillaron. O sea que la gente, amados hermanos, al ver esto, la gente, amados hermanos, se asombraron. Dijeron, pero nunca hemos visto tal cosa. Alabado sea tu nombre. Ahí se manifestó el poder todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo para liberar a este joven muchacho que tenía toda su vida, desde la niñez era mudo hasta la adolescencia. Estamos hablando, amados hermanos, de un demonio, que los demonios también se entran a los cuerpos de la persona y le ponen mudeza. Alabado sea tu nombre. Que no sabemos, la Biblia no especifica si el muchacho nació mudo, pero dice la palabra que era mudo. Bendito sea tu nombre. Y el tema de este estudio es la proclamación, vuelvo y recalco, del reino. Alabado sea tu nombre. Y Jesús vino a traer. Cuando Jesús vino a su ministerio terrenal a predicar la palabra, Jesús vino a traer la salvación. Jesús vino aquí a este mundo, amados hermanos, a morir por usted y a morir por mí, a sacrificarse para ir a llevarnos hacia el Padre. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra que de modo si alguno está en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Ahora, amados hermanos, que estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, porque Cristo nos ha liberado. Bendito sea tu nombre. Dice que cuando Jesús vino a traer aquí a este mundo, vino a traer la salvación y a perdonar a los humanos. Al hacerlos, nos mostró al Padre y explicó el reino de Dios. Jesús nos mostró el Padre y nos explicó el reino de Dios. Muchas de sus explicaciones utilizaban parábolas. Jesús habló en parábolas, amados hermanos. Bendito sea tu nombre, para explicarle a aquellas personas que se hacían creer que sabían todo, y cuando Jesús le explicó la parábola no entendían el mensaje.
Bendito sea tu nombre. Dice la palabra más que Jesús utilizaba parábolas en su mensaje cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal allá en Galilea para ayudar a la gente a entender. O sea, Jesús le traía parábolas, pero eran parábolas concernientes, cosas típicas que ellos practicaban y le hacía ilustraciones para que entendieran el mensaje. En la parábola de Mateo, capítulo 4, Mateo se enfoca que en el hecho de que todos los que escuchan, oiga eso, Mateo dice que todos los que escuchan las palabras las creen, no las creamos, hermanos, que no todos los que escuchan las palabras las llegan a creer. Bendito sea tu nombre. O sea que, amados hermanos, que un misionero, un evangelista, predica la palabra en las calles a miles de oyentes y no todos creen en la palabra. Eso le pasó también a nuestro Señor Jesucristo. Cuando predicó la palabra en el Evangelio, no todos creyeron al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él no dejó de hablar. Con todo eso, Jesús no lo desanimó porque muchos no creyeron en Él. Jesús siguió hacia adelante. Eso nos puede pasar a nosotros, que predicamos la palabra y muchos no la aceptan. Y eso no debe ser desanimarnos, no debe ser un punto para desanimarnos a nosotros. No, tenemos que seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando él no dejó de hablar, Jesús no dejó de predicar ni de hablar sobre los misterios del reino de los cielos, sobre el reino de Dios. O sea que Jesús no dejó de hablar sobre el reino de Dios, aunque sabía que Jesús sabía que muchos iban a rechazar el reino. Alabado sea tu nombre. Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 largos años en su vida, alabado sea tu nombre, de edad. Estamos hablando de 30 años de edad. Su mensaje tuvo un enfoque. Jesús no intentó en su mensaje cambiar la filosofía que enseñaba la cultura griega y romana. O sea que Jesús en ningún momento en su ministerio terrenal que predicó, Jesús no estaba tratando de cambiar la cultura que tenían los romanos y que tenían los griegos. Bendito sea tu nombre. Ni trató de cambiar los asuntos del gobierno romano, tampoco, alabado sea tu nombre. El centro de su mensaje fue ayudar a las personas. O sea que el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue ayudar a las personas a comprender que deben alinearse bajo la autoridad de Dios, reconociendo las verdades del reino. Eso fue el propósito de la predicación de Jesús, que las personas que oyeran el mensaje conocieran la verdadera verdad del reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino es eterno. Tenía que ver a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como Rey y toda la humanidad como siervo del Rey. Jesús anunció que el reino de Dios había venido a ellos. O sea que Jesús ya comenzó, cuando Jesús predicó la palabra, el Evangelio, le predicó que ya el reino de los cielos había llegado para la humanidad. Alabado sea tu nombre. En poco tiempo Jesús tuvo muchos seguidores, amados hermanos, que lo siguieron. Miles de seguidores. No hubo, amados hermanos, en el tiempo de Jesús ningún hombre tan famoso como era Jesús. A Jesús lo seguían miles de personas. O sea que en ninguna parte de la época, en toda la época, nadie fue tan popular como nuestro Señor Jesucristo. Alabado. Dice que tenía multitud de seguidores. Las multitudes estaban fascinadas con nuestro Señor Jesucristo por lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba y por los milagros que hacía. Alabado. A través de las parábolas, es decir, a través de la historia que enseñaba e ilustraban una verdad espiritual. O sea que Jesús le hablaba en parábolas para traer una ilustración de una verdad espiritual. Muchas de sus parábolas ilustraban cómo opera el reino de Dios. Alabado tu nombre. En una de sus parábolas más conocidas explicó que todos estaban preparados para aceptar la verdad que proclamaban. O sea que estamos hablando que Jesús dijo que no todos, oiga eso, no todos estaban preparados para aceptar la verdad
que proclamaba. Oiga eso. ¿Por qué, hermanos? Por la causa de la dureza de su corazón. Había muchos seguidores, pero esos seguidores los seguían, hermanos, pero no todos aceptaron el mensaje. Bendito sea tu nombre. Dice, sin embargo, o sea que dijo que algunas personas eran demasiado testarudas, decía el Señor, duro de corazón, como para aceptar su mensaje. Otras personas agradecerían, bendito sea el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero se apartarían cuando la decisión de ser parte del reino que se hiciera demasiado difícil, cuando el reino se hiciera demasiado difícil. Sí, muchas personas, por eso Jesús trajo la parábola del sembrador, que muchas personas oyen el mensaje, pero viene el diablo y le quita las palabras, y esas personas no persevera en el evangelio, se aparta del evangelio. ¿Por qué? Porque ya no tenían nada, estaban vacíos de conocimiento de Dios. Sin embargo, dice la palabra que una palabra cayó a 100 en el corazón de la persona. Otras palabras cayeron a 60 y otras a 30. Las personas que cayeron a 30 perseveraban en el Señor, pero otras palabras cayeron menos de a 30, y esa persona, el diablo le arrancó lo que tenían en el corazón. ¿Por qué? Porque esas personas dudaban, esas personas no perseveraban en el Señor. Bendito sea. Sin embargo, siempre habrá quienes aceptan el mensaje. Oiga, siempre habrán quienes aceptan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del reino, y permitan que ese mensaje, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver, transforma la vida de la persona. Alabado tu nombre. El tipo de personas que Jesús buscaba eran aquellas que no solo sabrían cuál era verdad, sino que también abrazarían esa verdad, la verdad que los hace libres. Lo hace libres en Mateo 13, versículo 1, versículo 9, versículo 18 hasta el 23. O sea que muchas personas más o menos aceptarían, dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchos aceptaban la verdad, y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, todo aquel que la acepta es una persona que recibirá en el tiempo una transformación que regenera a la persona, hermanos, los cambios lo transforman. Dice que en Lucas 11, 14, 20, dice que proclamación a través de acciones, o sea, las acciones valen mucho, hermanos. Nosotros predicamos sin hablar, nosotros predicamos por nuestras acciones, por nuestra actitud y nuestro comportamiento. Uno de los líderes eclesiásticos en la historia de la iglesia, cuyas palabras han sido mal citadas, era San Francisco de Asís. O sea, con frecuencia se le atribuye el siguiente dicho. Predica, o sea que a la gente le atribuye este dicho que Francisco de Asís, con frecuencia se le atribuye este dicho. ¿Cuál dicho? Que predica el evangelio en todo momento. De que Francisco de Asís dijo esa palabra. Eso lo creen millones de personas, que Francisco de Asís decía que predicaran que siempre, en todo momento, se predicara la palabra. Alabado tu nombre. En los expertos, pero oiga eso, los expertos verificadores de las Sagradas Escrituras que verifican la palabra han concluido que él realmente nunca, San Francisco de Asís nunca dijo esa palabra de que predicaran el evangelio. Sin embargo, sí enseñó Francisco de Asís que las acciones de las personas deben coincidir con sus palabras. Si tú predicas el evangelio, tú tienes que actuar conforme al evangelio, conforme a las palabras, para que la gente crea en lo que tú estás hablando. Bendito. Jesús claramente usó las palabras para enseñar a sus discípulos y las multitudes, pero respaldó sus palabras con hechos. Alabado. Que lo que Jesús decía, más o menos, lo que Jesús decía, Jesús lo accionaba. Bendito sea tu nombre. Sí, amados hermanos, tenemos que dar testimonio que lo que nosotros decimos tenemos que ponerlo en práctica. Jesús echó fuera, oiga eso. Jesús llama a sus seguidores a hacer lo mismo.
O sea, parte de la proclamación de Jesús del reino de Dios fue la demostración de poder sobre el mal. Jesús echó fuera, como le dije anterior, demonios de muchas personas. ¿Con qué propósito Jesús hizo esto, hermanos? ¿Sabe que para que creyeran en Él y para que fueran liberados? Jesús echó fuera demonios de muchas personas, los hizo para liberarlos y para que pudieran responder al llamado, a su invitación. O sea que cuando Jesús los invitara para que creyeran en Él, Jesús hizo muchos milagros a través de su poder, de ser parte de su reino. O sea que Jesús hizo un llamado después de predicar el evangelio y hacer milagros. Jesús hizo un llamado de su reino. Los hizo también para mostrar la superioridad del reino de Dios, alabado tu nombre, sobre el reino de las tinieblas. O sea, para que la gente vean lo que Jesús hacía, para que vieran la superioridad que tenía nuestro Señor Jesucristo, que no eran igual que aquellos que predicaban las tinieblas. Sí, porque si tú predicas el evangelio, hay muchos que con sus acciones predican lo que tienen, solamente las tinieblas. O sea que son instrumentos del enemigo de la justicia, de Satanás, que el Señor los reprenda. Bendito sea Dios. Aquellos que afirmaban ser seguidores, oiga eso, hermanos, usted que me escucha, oyente, aquellos que afirmaban ser seguidores de Dios, se negaban a reconocer que el poder de Jesús provenía de Dios. Oiga eso. Aún, amados hermanos, muchas personas, amigos que me escuchan, muchas personas que siguen a nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que esa persona va a creer en nuestro Señor Jesucristo. Muchos seguían a nuestro Señor Jesucristo y miraban los milagros, pero muchos no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos mirando con sus propios ojos lo que Jesús hacía y negaban, amados hermanos, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero no pudieron negar los demonios que Jesús liberó a mucha gente que tenía. Eso no lo podían negar ellos, pero sí negaban que Jesús venía de Dios. Alabado tu nombre. Dice que se negaban a reconocer que el poder de Jesús provenía de Dios. Oiga, ellos se negaban a reconocer que el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo venía de Dios. Hacerlos habría significado que Él era quien afirmaba ser. Estas personas no podían negar que los demonios eran expulsados. Oiga eso, ellos no podían negar que los demonios Jesús los expulsaba de las personas que estaban poseídas de demonios. Así que su única opción era atribuir el poder de Jesús de expulsar demonios a la única otra fuente de poder con las que estaban familiarizados los demonios. En Lucas 11, 14, 15, 16 estamos hablando, alabado sea tu nombre, nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía, con estas palabras, con las acciones que Jesús hizo, Jesús sabía que había puesto a los líderes religiosos, a los líderes judíos, en una situación difícil. Jesús lo puso en una situación difícil con las acciones de nuestro Señor Jesucristo, para ver qué ellos pensaban, si lo ponía a maquinar, este hombre viene de Dios o viene del diablo. O sea que lo que Jesús hacía, vamos hermanos, después Jesús viene y le presenta un argumento a los líderes judíos. Dice que eso, en la posición que Jesús lo puso a maquinar. ¿Será este hombre de Dios o del diablo? Ellos pensaban eso. Esta sería la pregunta en cuestión que Jesús entonces presenta su argumento cuando ellos estaban maquinando que si Jesús venía de Dios o venía del diablo. Como Jesús conoce todos los pensamientos que hay en la mente del hombre, Jesús pudo discernir los pensamientos que los líderes judíos pensaban en contra de él. En primera instancia, Satanás no expulsaría, oiga eso, Satanás no expulsaría sus demonios de una persona. Jamás Satanás lo haría si él lo hubiera puesto en esa persona. O sea que los demonios que entran a una persona, Satanás no lo expulsa. Quien lo expulsa es la persona que está bajo el poder de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Usted ora por un endemoniado y Jesús lo puede usar para que ese demonio sea fuera, echado de ese cuerpo de esa persona y quede liberado. La lógica no concuerda. O sea, la lógica que pensaban los judíos no concuerda que si Jesús venía del diablo.
Porque si Jesús echó el demonio de mudeza del niño y liberó muchas personas que estaban atados, endemoniado, Jesús lo liberó, entonces Jesús lo puso a pensar, a maquinar, que si Jesús venía de Dios o venía del diablo. Y Jesús, esos pensamientos que estaban viajando en su mente, Jesús pudo discernirlo. Y entonces Jesús trae un argumento y le dice, en primera instancia, Satanás no expulsaría a sus demonios. Jesús le dice a los líderes judíos de una persona, si él lo hubiera puesto en esa persona, la lógica no concuerda a la base, de modo que si la fuente del poder de Jesús no era Satanás, entonces la única otra posibilidad era que Jesús estaba ejerciendo el poder divino de nuestro Dios. Los líderes judíos estaban forzados a aceptar las afirmaciones de Jesús. Oiga eso, los líderes judíos estaban forzados a aceptar las afirmaciones que Jesús decía que venía de Dios respecto a su deidad y el reino de Dios, o a proclamar que era del diablo. O sea que ellos tenían una opción: o proclamaban que Jesús era de Dios o proclamaban que Jesús era del diablo. O sea que Jesús lo puso en esa posición, una posición muy difícil para ellos. O sea, y ellos lo acusaban que lo que Jesús hacía era del diablo. Entonces Jesús le dijo: no, Señor. O sea que el diablo no libera a nadie. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jesús. Permiso. Dice la palabra que los líderes judíos estaban forzados a aceptar las afirmaciones de Jesús respecto a su deidad y el reino de Dios, o a proclamar que él era del diablo. Eso, o sea que Jesús lo puso en esa posición a los líderes judíos. No había término medio. Estamos hablando de los líderes judíos, de aquellos 4 grupos que se juntaron, tanto los fariseos, los escribas, los herodianos y los saduceos, fariseos, herodianos. Se reunían todos a un solo grupo y se ponían de acuerdo para espiar los mensajes y para espiar lo que Jesús hacía. Y Jesús conocía las intenciones de todos esos líderes que mandaban con discípulos para que ellos vieran cómo Jesús ministraba en su ministerio terrenal. O sea que a confirmar que Jesús era y quien él afirmaba. Algunas personas, hermanos, hoy día están en el mismo lema, están en la misma posición que Jesús puso a los líderes judíos. O sea que ellos los líderes judíos tenían el corazón endurecido y no creían en lo que Jesús decía, no creían en el poder de Dios, porque tenían el corazón endurecido. Hoy día le pasa lo mismo a mucha gente, o sea, que usted le predica el evangelio y ellos tienen un corazón endurecido. O sea que eso no les permite aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque su corazón está endurecido y no aceptan las palabras de Dios, mientras que otras son receptivas a Él. O sea que muchas personas abren el corazón y aceptan el mensaje, pero no todos aceptan el mensaje. Bendito sea tu nombre. Hoy día se asemejan muchas gente no creyentes de la sociedad actual, a los líderes judíos. Mucha gente se asemeja a esos líderes que tienen el corazón endurecido, a esas personas más o menos que usted le habla de la palabra y esas personas lo que quieren entrar en una disputa con usted porque tienen el corazón endurecido, y el enemigo le pone esas maquinaciones para que entonces ellos no acepten la palabra de Dios, no acepten la palabra del reino de Dios. Alabado. Así, amados hermanos, le doy la honra y la gloria a Dios porque ha permitido que hasta aquí me ha ayudado a traer este estudio para que usted lo escuche. Si este estudio ha sido de bendiciones, darle la honra y la gloria a Dios. Así, más hermanos, que te veo la próxima semana. Dios te bendiga y que pase un fin de semana muy placentero y muy agradable. Dios te bendiga a toda esa audiencia. Le amo en el amor de Cristo. Desde acá les envío un saludo y un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Bye bye.